Hemos finalizado la Semana Santa y hoy nos encontramos recordando el día más glorioso en la historia humana, el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y eso es victoria. Él fue levantado otra vez por el poder de Dios. Y quizás surge la pregunta, ¿qué implicación tiene esa resurrección para mí? Como creyentes, ¿cómo se relaciona el Evangelio con experimentar a Jesús, con experimentar ese poder de la resurrección y experimentar sufrimiento por causa de Jesús? Y para eso vamos a estar en la carta de Filipenses capítulo 3, que ya hemos hecho la lectura del pasaje. Y el versículo en el que estaremos poniendo nuestro foco será el 10, pero es imposible comprenderlo bien si no examinamos los versículos anteriores. Y es algo que a veces pasa cuando uno prepara una predicación. Dice, voy a predicar este versículo. Y te das cuenta que no puedes predicar ese si no predicas otra parte. Entonces vamos a estar exponiendo específicamente los primeros 11 versículos del capítulo 3 de Filipenses. Filipenses es una carta en la que vemos a un Pablo que no se conforma con la madurez y crecimiento cristiano que había alcanzado, sino un creyente que se esfuerza por avanzar en la puesta en práctica de la palabra de Dios. Y nuestro pasaje lo dividiremos en 3 puntos. En primer lugar, veremos el fundamento de la confianza evangélica. Los primeros 7 versos, donde se presenta la confianza en el Evangelio en contraposición a la confianza en méritos propios para obtener la aceptación de Dios. En segundo lugar, veremos la necesidad de permanecer en esta confianza evangélica, versículos 8 y 9. Y en tercer y último lugar, veremos el propósito de esta confianza evangélica. Y es donde pondremos más el foco en el día de hoy. El apóstol Pablo viene desde el principio de la carta haciendo algunas exhortaciones a los filipenses a mantenerse firmes, a mantenerse unidos, recordando el ejemplo de Cristo para hacer luz en medio de la oscuridad. Pero ya en el capítulo 3 empieza a abordar Pablo 2 peligros que acechan a los filipenses. Por un lado el legalismo y por otro lado el liberalismo. Y el legalismo es lo que hoy estaremos analizando, que es la primera mitad de este capítulo 3. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo y era la primera iglesia fundada en Europa. Y por tanto estaba mayoritariamente formada por gentiles, es decir, no judíos, es decir, gente que no estaba circuncidada. Y eran el blanco de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que se decían ser cristianos, pero que enseñaban que si creías en Jesús, vale, está bien, pero no, si no estás circuncidado, no tienes aún la aceptación total de Dios. Por tanto, Pablo empieza a exhortar a los filipenses de que se cuiden de estas enseñanzas erradas. Pero lo primero que notamos es que el preámbulo a estas exhortaciones es un llamado a alegrarse, a gozarse en el Señor. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Toda la exhortación que estaremos analizando hoy está bajo la sombra de ese llamado a alegrarte, a gozarte en el Señor. Y Pablo aclara que estas verdades que les va a recordar son un salvaguarda para nuestra fe y un salvaguarda para nuestro gozo en el Señor. La circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué era? Era una marca en el físico que se hacía todo ciudadano judío. Aquellos que no eran judíos, pero ya de adultos querían formar parte del pueblo de Israel, tenían que circuncidarse. Como si fuera una especie de credencial de pertenecer al pueblo de Dios, ¿verdad?
Ahora bien, estos judaizantes querían traspasar eso al cristianismo. Y demandaban una señal externa de pertenecer, de pertenencia al verdadero pueblo de Dios. Y esa marca no era muy originales, era la misma, la circuncisión. Seguían teniendo la mentalidad de que Dios aceptaba a la gente por el linaje del cual vinieran y por lo que lograban hacer por ellos mismos. Ellos debían ganar el amor y la aceptación de Dios. Pero Pablo eso lo refutará en el versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice aquí que la señal del verdadero cristiano de ser parte del pueblo de Dios no es una señal externa, visible, sino, y atento a esto, la señal es el cristiano mismo. Es la nueva naturaleza interior nueva que tiene el cristiano. Esa es la señal. ¿Y cómo uno distingue esta señal dentro? El que posee esa señal, esa nueva naturaleza, es aquel que sirve a Dios y no se sirve a sí mismo. ¿Pero a qué me refiero con que no se sirve a sí mismo? Me refiero a que sirve, trabaja en el me refiero a que no sirve, no trabaja en el forjamiento de una justicia propia. En otras palabras, el que forma parte del pueblo de Dios es aquel que no busca ser aceptado por Dios por sus logros religiosos. No, su confianza de ser parte del pueblo de Dios no está en lo que él mismo hace, sino en lo que Jesucristo hizo a favor suyo. El que es aceptado por Dios es aquel que confía solo en los logros de Cristo como único fundamento para una relación con Dios viva y gozosa. Aquellos judaizantes confiaban en sus logros religiosos porque pensaban tener ventaja delante de otros religiosos. Pero cuando Pablo aquí dice que no había puesto su confianza en sus logros religiosos, no era porque Pablo no tenía logros religiosos. Porque Pablo empezará a enumerar desde el versículo 4 al 6 una lista de ventajas que él tenía. Él hablará de que fue circuncidado aún antes de tener conciencia en esta vida. Y de que su linaje israelita era el de la clase más pura y más envidiable. Y también dirá lo aplicado, lo apasionado y lo dedicado que era en la búsqueda de ese estatus religioso. Según esa mentalidad de obtener el favor de Dios con logros religiosos, Pablo era incomparable, ejemplar. Todo ese currículum religioso era de enorme valor para Pablo. Todo lo que hizo le hacía pensar que él estaba bien con Dios, que no debía preocuparse. Pablo estaba confiado en sus méritos propios. Creía tener el pasaporte al cielo asegurado. Hasta que un día los ojos de Pablo fueron abiertos a unos méritos insuperables. Los ojos de Pablo conocieron al que tiene el valor más perfecto. Pablo conoció a Cristo. Conoció los logros de Cristo. Pablo vio la perfección de Cristo. Y cuando Pablo vio la perfección de Cristo, Pablo se vio a sí mismo, sus logros, entre comillas, religiosos, no tenían el más mínimo valor para estar bien con Dios. Cero valor. No solo no tenían valor, sino que le eran contrarios. Si Pablo seguía confiando en sus logros religiosos, jamás llegaría a estar bien con Dios. Es más, un día Dios lo juzgaría y él saldría culpable. Justamente culpable. Por tanto, confiar en ello le produciría una pérdida eterna.
Pablo consideró todos sus logros como pérdida a causa de considerar los méritos perfectos, inigualables de Jesucristo. Pero ahora, ese mérito perfecto de Jesús es en lo que Pablo se enorgullece. Su seguridad de ser aceptado por Dios para siempre es confiar en que esos méritos de Jesús ahora cuentan como suyos propios. Cara a Dios. Como dirá en el versículo 9 más adelante, Pablo abandonó su búsqueda de justicia propia porque ahora poseía la justicia perfecta de Jesús. La justicia perfecta de Jesús Dios la da a aquel que cree. A todo aquel que cree en Jesús. Dios entonces cuenta al pecador como alguien justo. Tan justo como Jesús, tan perfecto como Jesús. No menos. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio y Pablo tuvo esa confianza evangélica. Pero Pablo sigue desarrollando su argumento. Y entrando en nuestro segundo encabezado vemos el inicio del versículo 8, una palabra de 3 letras, pequeñita, pero de enorme importancia en la idea, en el desarrollo de la idea. Y me refiero a la palabra aún, del versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese aún indica que Pablo no confió solo al principio en el Evangelio. Pablo aún vivía confiando en los méritos de Cristo como fundamento para su relación con Dios, décadas después de haber creído por primera vez en el Evangelio. Y esto nos es mucho más cotidiano de lo que imaginamos. Te acercas en oración al Señor y estás ahí delante del Señor y antes de que tu alma se quiera extender a Él en oración, empiezas a buscar algo bueno que hayas hecho esa semana o ese día o esa hora o ese minuto o algo malo que no hayas hecho para así venir confiadamente al trono de la gracia. O cuando te acechan las dudas de si Dios te acepta aún luego de lo que has hecho. En tu día a día, hermano, ¿cuán confiado estás del amor de Dios? Y de que Él no es contra ti, sino que es por ti. Pablo es como si dijera, cualquier cosa que se me presente hoy como motivo para basar mi seguridad, mi relación con Dios, que no sea Cristo y sus logros, lo considero basura. Y algunas traducciones dicen estiércol, basura, sea lo que sea. Me enorgullezco y me gozo, no en mí, no en mis obras, me enorgullezco y me gozo en el Señor y su obra. Haced vosotros lo mismo, dice Pablo. El legalismo, hermanos, elimina nuestro gozarnos en el Señor. Lo elimina, pero me gozaré en el Señor cuando confíe en el Evangelio y cuando vuelva a confiar en el Evangelio. Fijémonos en el versículo 8, que habla de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Una característica del conocimiento de la persona de Jesús es que es un conocimiento excelente. Excelente. Todo humano fue diseñado con el deseo y con la necesidad de conocer, de experimentar a algo o a alguien excelente. Todo. Y tú lo sabes cuando buscas lo que buscas. Tú lo sabes por lo que anhelas. Tú lo sabes por lo que suspiras. En mi relación diaria con Dios puedo poner mi confianza de su aceptación y su amor en las cosas que yo hago. Pero cuando comparo esas cosas que yo hago con lo que Jesús hizo, entonces Jesús y su obra se vuelven excelentes.
excelentes. Y todo lo demás queda al lado de eso como si fuera basura ante tal superior grandeza. Hermano y amigo, conocer a Cristo es la ciencia que satisface el intelecto humano. No busques más. Lo que satisface es Cristo, conocerlo a Él. Conocer íntimamente cada aspecto de Jesús hará que tu alma diga, excelente, excelente, excelente. A medida que el pasaje avanza, uno se encuentra en el versículo 10 con una especie de embudo. Todo lo que viene Pablo declarando se concentra y pasa en esas primeras palabras del versículo 10. A fin de, ¿para qué? Con el propósito de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Estamos pues en nuestro tercer encabezado, que es el propósito de esta confianza evangélica. Cuando uno lee esta porción que estamos viendo de versos, llega a la conclusión de que lo que liberó a Pablo del legalismo y de la religiosidad fue el Evangelio, fue conocer a Cristo. Pero que a la vez el fin y propósito de esa salvación es conocer a Cristo. Salvado por medio de conocer a Cristo para conocer a Cristo. Romanos 1:17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿vale? Y para fe. Cristo es el autor de la fe, ok, pero también es el consumador de ella. Si todo fue creado por Él y para Él, la salvación también es por Él y para Él. El cristianismo no es un medio para alcanzar la meta de superar problemas económicos, ni para alcanzar la meta de tener un apoyo para atravesar la enfermedad. No es con la meta de ser una buena persona o la meta de calmar tu conciencia hacia tu futuro, acerca de tu futuro. El objetivo y el premio del cristianismo no es ganar riquezas, no es ganar buena reputación religiosa, no es ganar una estabilidad y un orden en tu vida. No, la meta y el premio es ganar a Cristo. Ganarlo a Él. Conocer a Cristo y que Cristo cobre más y más valor para mí. Quizás dices que ya crees en el Evangelio, pero déjame preguntarte, ¿anhelas conocer más a Jesús? No le hablo a gente que rechaza el Evangelio, a ti. ¿Anhelas conocer más a Jesús? ¿Anhelas experimentar más a Jesús? Experimentar es una palabra que está muy de moda hoy, ¿no? Conoce la experiencia tal, sumérgete en la nueva experiencia de no sé qué. Pero amigo y amiga, ¿deseas y buscas experimentar el trato vivo, real de Jesús contigo? Porque déjame decirte algo. El perfil de un cristiano verdadero que Pablo está presentando en este pasaje es alguien que no solo dice confiar en Jesús, sino que se deleita en conocer a Jesús. El cristiano es alguien que quiere conocer a Jesús. Busca ganar a Cristo, es decir, obtener ganancia en el mismísimo hecho de conocerle. No es conocerle para un fin tal, sino como un novio o una novia. Es conocerle para conocerle, para gozarme en ese conocimiento, en esa persona. Porque tal y como dice la palabra, en esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre y al Hijo. No es un concepto abstracto hablar de vida eterna, ¿no? La palabra dice, ¿en qué consiste? En conocer la persona de Jesús y al Padre. Y aquí en nuestro texto sacamos la enseñanza de que lo conocemos cuando somos hallados en Él. Y el contexto indica que soy hallado en Él cuando camino confiando
en que Dios me acepta y me ama gracias a lo que Jesús hizo a mi favor. Cuando ando en esa confianza evangélica, me hallo, me encuentro a mí mismo en Cristo. Y es esa la condición que necesito para seguir conociendo a Jesús tal y como es. Es desde el Evangelio que lo conozco tal y como es, en otras palabras. Creer, confiar en el Evangelio es el combustible para mi avance en el conocimiento de Cristo. ¿Qué quiero decir? Que no podemos conocer a Cristo y gozarnos a medida que lo conocemos fuera de abrazar el Evangelio. No se puede. Es como que vemos a Jesús borroso, por así decirlo, como Pedro cuando lo vio que venía Jesús caminando por el mar y no podía ni siquiera reconocer si era Jesús o no. Pero cuando vivimos en el Evangelio, cuando nos volvemos a relacionar con Dios evangélicamente, entonces es como que nos ponemos unas gafas que nos aclaran la visión y podemos ver a Jesús más nítidamente y conocerle tal como Él es y contemplarlo y gozarnos en esa contemplación. Tal vez eres cristiano y no te llama mucho la atención este énfasis en conocerle porque dices, bueno, yo ya lo conocí desde que Él me salvó, hace 20 años que soy, o 30 años que soy cristiano. Pero hermano, déjame recordarte que Jesucristo es la imagen misma de Dios, que Él es el resplandor de su gloria, que Cristo mismo le dijo a Felipe que verlo a Él era como ver al Padre, que cuando estamos delante de Cristo es como que estemos delante de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque el conocimiento que tenemos de la persona de Dios es limitado. Es limitado. Todo verdadero creyente tiene un conocimiento de Dios suficiente para tener una salvación completa y eterna. Ok, es así. Pero la Biblia deja claro que el cristiano aún desconoce mucho acerca de Dios. ¿Qué es lo que conoces de Dios? Tan solo una pequeñísima parte de su grandeza. ¿Cuánto llegas a ver del abismo de la eternidad de Dios? ¿Cuánto? Aún el santo más selecto que puedas traer a tu mente tan solo conoció una diminuta parte de Dios en esta vida. Para verlo en la palabra, esta enseñanza, 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, es Pablo hablando, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto es tremendo lo que está diciendo. El mismísimo apóstol Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús en Damasco que tú y yo no hemos tenido, el mismísimo apóstol Pablo que subió al tercer cielo, está diciendo que su conocimiento de Dios es un conocimiento parcial. Parcial. El cristiano ve oscuramente. Es decir, una visión de Dios poco nítida, débil, limitada. La reina de Sabá se había hecho una idea de la grandeza de Salomón, pero no fue hasta que lo vio cara a cara y vio sus obras con sus propios ojos que se dio cuenta y reconoció que su idea era muy pequeña en comparación a la real grandeza de Salomón. ¿Y qué podríamos decir entonces del Rey de Reyes? Así será cuando estemos en la presencia de Cristo. Reconoceremos que no conocíamos ni una milésima parte de su excelencia. Pero también en nuestro día a día vemos una muestra de cuán débil es nuestro conocimiento de Dios. ¿En qué lo vemos? En que desconfiamos todavía. Nuestras quejas en cosas que nos pasan, nuestros pecados, nuestra incredulidad, son muestras de que desconfiamos de Dios. ¿Y por qué desconfiamos? Bueno, el Salmo 9:10 nos lo dice. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que conocen a Dios confiarán. Por lo tanto, si desconfío de Dios, es que aún me falta conocerle. Desconfiamos porque aún nos falta conocerle. Bueno, pero tú dirás, bueno, pero
No me refiero a conocer información acerca de Dios. No, quítate eso de la cabeza. Como dice Paul Washer, el médico de tu esposa tiene conocimientos de cómo funciona el cuerpo de tu esposa y tiene mucha información acerca de tu esposa que tú no tienes, pero el que conoce a tu mujer eres tú, no el doctor. Conocer a Dios no es conocer cosas sobre Él, conocer a Dios es conocerlo a Él. No sé, ¿te ha pasado? A veces puedes conocer a alguien, una persona de vista, ¿no? Pero nunca la has conocido personalmente y te haces una idea en tu cabeza de cómo es esa persona. Hasta que un día lo conoces personalmente, hablas con él y dices, yo me creía que era de otra forma, pero es así. Y mira, hasta me cae bien y todo, ¿no? Qué cosa, ¿no? ¿Cuánto más puede pasar eso con Jesús, a quien no vemos? ¿Cuánto más? El Evangelio, estamos diciendo, me da a conocer a Cristo. Y leer la Biblia evangélicamente me dará a conocer a Cristo en toda la Biblia. Sabemos que un niño cuando está aprendiendo a leer, primero aprende palabras, ¿no? Sueltas. Luego aprende frases. Y luego ya puede leer porciones más grandes y cada vez más grandes, ¿no? Pero aún le falta lo más importante, que es lo que llamamos comprensión lectora. Da igual que sepas leer, pero si no entiendes lo que lees. Puedes leer toda la Biblia, pero sin comprensión de lo que la Biblia enseña. La puedes leer por horas, pero sin comprender lo que dice. Y recordemos en Lucas 24, cuando el Jesús resucitado se apareció a esos dos que iban de camino a Emaús. El texto dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, de Jesús. La Biblia trata de Jesús. El Evangelio Cristo es la llave que abre el cofre del tesoro de la palabra de Dios. Nuestros corazones arderán cuando veamos a Cristo en toda la Biblia. Cada libro de la Biblia exalta a Cristo. Es algo precioso. Estos días vi una serie de comentarios de estos que nos gustan a los que gustan los comentarios, ¿no? Y es precioso, ¿no? Y vi el índice de esos comentarios de toda la Biblia y me llamó mucho la atención los nombres de cada título. Cada libro, en vez de poner Génesis, comentario a Génesis, decía la exaltación de Cristo en Génesis, la exaltación de Cristo en Éxodo, la exaltación de Cristo, etc. Así todos los libros, porque todos exaltan a Jesús. Cada libro de la Biblia es para conocer a Jesús, para contemplar la excelencia de Jesús. Pero el versículo 10 no solo pone como meta conocer a Cristo, sino también conocer el poder de su resurrección. Hoy recordamos de manera especial que Jesucristo resucitó de entre los muertos, una resurrección histórica, física, real. Cristo resucitó por el poder de Dios y Romanos 1:4 nos dice que la resurrección fue la demostración definitiva de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora bien, esa resurrección de Cristo no se queda en el pasado, en un hecho histórico puntual, sino que desde ese momento el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo aplica ese poder de la resurrección a diferentes individuos a lo largo de la historia. ¿Cómo entender esto? La Biblia enseña que el ser humano originalmente es esclavo de su pecado. No es libre, es esclavo. El ser humano está tan dominado por el engaño del pecado que no ama a Dios. Peor aún, el humano es enemigo de Dios en su mente. Por eso la Biblia dice que el humano está muerto en sus delitos y pecados. Su voluntad está cautiva a su pecado. Su pecado lo mantiene en un estado tal que él no puede acercarse por sí mismo a Dios.
Él no puede por sí mismo arrepentirse de sus pecados. Él no puede creer en Dios, ni mucho menos conocer a Cristo. Pero el Espíritu Santo viene y aplica la resurrección de Jesús en él. Entonces ese individuo recibe la nueva vida de Jesús. Tiene un encuentro con el Jesús vivo. Su belleza le cautiva. Se le revela la excelencia de Jesús, que antes no la veía. Entonces su voluntad, que era esclava, es liberada del pecado. Y ahora ese individuo quiere acercarse a Dios y lo hace. Quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados y lo hace. Quiere creer en el Evangelio y lo hace alegremente, voluntariamente. Ahora ese individuo ha resucitado en Cristo y tiene una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Recuerdan la señal de la nueva naturaleza que hablamos al principio? Pues eso es el primer impacto del poder de la resurrección en un individuo, pero no se queda ahí. Romanos 6:4, fíjate lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En este verso se ve una conexión directa de la resurrección de Cristo y del caminar del cristiano en esa nueva vida. Hay una conexión directa. Por tanto, si el poder de la resurrección está ligado con el andar en esa nueva vida, entonces la puerta para el conocimiento de ese poder es vivir centrado en el Evangelio. Podríamos definir ese poder, y me encantó esta definición, este poder básicamente como esa capacidad para superar la resistencia. Capacidad para superar la resistencia. El poder que nos capacita para andar en esa vida nueva, rompiendo toda resistencia que se presente, fluye, sale, nace del andar relacionándome con Dios por medio del Evangelio. Esa es su fuente. Conocer el poder de su resurrección. Y recordemos que al igual que lo que dijimos antes, no es conocer como mera información teórica, es conocer en el más amplio sentido de experimentar el poder de la resurrección. Y ahora, por amor al tiempo, no lo leeremos, pero Pablo en Efesios hace una oración en el primer capítulo a Dios en el que pide que Dios abra los ojos de los efesios, creyentes ya, para que lo conozcan más a Él y para que tengan mejor entendimiento de la supereminente grandeza de su poder que obra en nosotros los que creemos. Pablo pide eso. Y lo que venimos diciendo de conocer a Jesús se aplica también sobre el conocimiento del poder de la resurrección, de su resurrección. Y es que aún no conocemos toda la grandeza de ese poder. Aún no lo conocemos, no conocemos aún todo lo que es capaz de hacer, toda resistencia que es capaz de superar ese poder. Y como dijimos en cuanto al conocimiento de Jesús, lo decimos también aquí, la puerta al conocimiento de ese poder es vivir confiado en el Evangelio. La puerta de acceso para experimentar ese poder es la confianza en Jesús y su obra perfecta, como motivo de que Dios me ame incondicionalmente, como motivo de que Dios me acepte totalmente y como motivo de que Dios me ayude imparablemente. Para ponerlo de una manera más clara, el principio general que Pablo viene desarrollando, podríamos básicamente decirlo así. La clave es mirar a Jesús en vez de mirarte a ti. Confiar en su capacidad, no en la tuya. Confiar en su obra perfecta. Poner tu confianza y esperanza en que lo que Él hizo a tu favor y en lo que Él hace a tu favor, y no poner tu confianza y esperanza en lo que tú haces. Cuando eso es el fundamento y la práctica del cristiano, entonces es que se empieza a experimentar más y más el poder
de la resurrección. Uno empieza a comprobar y a conocer lo que ese poder es capaz de hacer, lo que ese poder es capaz de resistir, lo que ese poder es capaz de superar, de vencer, de avanzar. Oye, hermano, muchas veces como cristianos nos lamentamos y hablamos tanto de lo que el pecado es capaz de hacer y de cómo la maldad se está multiplicando en el mundo, etcétera. Pero hermanos, ¿somos conscientes y hablamos de lo que el poder que vence lo invencible es capaz de hacer? ¿Vivimos derrotados o expectantes de lo que es capaz de hacer? ¿Vivimos pensando que lo hemos visto todo ya? ¿O pensando que hay una mayor gloria escondida que aún no conozco para aquí, para esta vida, para experimentarla en esta vida? Y hermano, créeme, necesitas ese poder. Necesitas ese poder para que tu asombro por Dios crezca. Necesitas ese poder para que el consuelo divino quite tu tristeza. Necesitas ese poder para que el carácter de Cristo sea forjado en ti. Necesitas ese poder para hacer todo para la gloria de Dios. En el hogar, en el trabajo, con lo que miras, con lo que hablas, con cómo respondes a tu hijo cuando te grita, con cómo piensas de aquel que se burló de ti en el trabajo, con cómo vives cada hora que te queda de vida. En definitiva, para avanzar y crecer en la gracia necesitas el poder de la resurrección. Y la buena noticia es que ese poder está accesible, alcanzable para ti, por medio de caminar en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por ti. Por tanto, conocer a Cristo, conocer el poder de su resurrección, pero hay más. Versículo 10. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegas a la resurrección de entre los muertos. Recordemos que se trata esto de la meta. Está hablando Pablo de la meta, del propósito de vivir en el Evangelio. Conocer a Cristo, conocer el poder, eso es maravilloso, pero ahora participar de sus padecimientos. ¿Padecimientos? Para nosotros sufrir es sufrir. ¿Quién ve algo bueno en sufrir? ¿Cómo entender esto? Y lo cierto es que no es algo propio solamente de este pasaje. Por ejemplo, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero hay otro texto que va aún más allá. Otro texto que no solo nos informa de que los padecimientos forman parte inevitable en la vida de los cristianos, sino que además lo presenta como un privilegio. Fíjate, es en esta carta un poco antes, Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no una casa, no un coche, no solo que creáis en Él, se nos concede creer en Él, es un privilegio, pero hay otra cosa, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La Biblia habla de que es necesario padecer por Cristo. Y así como Él tomó su cruz y sufriendo la llevó, nosotros también debemos negarnos, cargar nuestra cruz y seguir sus pisadas. Y eso no se hace sin sufrimiento. Y ojo, Pablo esto no lo está escribiendo desde un hotel 5 estrellas con una caipirinha en la mano. Él lo escribe desde una cárcel romana de aquel entonces. No es un privilegio sufrir por sufrir. Por eso hay una palabra aquí, también pequeñita, que marca la diferencia. La participación de sus padecimientos. Sus padecimientos.
El privilegio es sufrir los padecimientos de Cristo, por causa de Cristo, por amor a Cristo, sus padecimientos. Jesús no fue el único que sufrió en este mundo, ¿verdad? Sí, pero su sufrimiento es único. Su sufrimiento fue el sufrimiento más fructífero. El sufrimiento de Jesús fue como una semilla que cayó en tierra y murió, pero que dio un fruto que no para de crecer hasta el día de hoy. De modo que participemos de sus padecimientos trae sentido y propósito a nuestros sufrimientos. Es hermoso y es verdad. Dios da sentido a tu vida, sí, también. Da sentido a tus padecimientos. Perder la vida por causa de Cristo y el Evangelio es ganar la vida. Padecer por Cristo es la mayor inversión que uno puede hacer con su vida. Y esto que diré ahora aplica a un católico, pero aún también a alguien que está aquí sentado, creyendo lo siguiente. Me refiero a creer que para yo ir con Dios el día que yo me muera y vivir reconciliado en paz con Él para siempre, necesito dos cosas. Una, los padecimientos de Cristo. Dos, los míos. Primero, los sufrimientos de Jesús en toda su vida, especialmente los de la Semana de la Pasión, que recordamos estos días, ¿no? Pero luego mis sufrimientos como creyente. Sufrimientos que debo pasar, que veo como un mal necesario para lograr esa salvación total. ¿A cuáles sufrimientos me refiero? Bueno, por ejemplo, sufrir negándome caprichos. Sufrir negándome hábitos, negándome pecados concretos, negándome a hacer cosas que hacen los demás que yo quiero hacer pero no debo hacer. O sufrir dando mi dinero y mi servicio a la iglesia, o sufrir cuando ayudo a otros, o sufrir burlas y rechazo por mi confesión religiosa. En definitiva, los padecimientos de Jesús, más mis padecimientos igual a vida eterna. Pero en nuestro texto no hay los padecimientos de Jesús y los nuestros, sino solo los de Jesús. Y nuestra participación en sus padecimientos. Y este participar de sus padecimientos se presenta como un privilegio. ¿Por qué? Para que lo entendamos, cuando el cristiano verdadero confió en los padecimientos y méritos de Jesús para estar en paz con Dios para siempre, recibió la vida eterna. Ya la recibió. Y uno de los obsequios de esa vida eterna es sufrir por causa de la justicia, por causa de la verdad, sufrir por causa de Cristo. ¿Y en qué se ve esa nueva vida, esa nueva naturaleza que recibió el creyente? Se ve en que el creyente sabe que hacer la voluntad de Dios es bueno y es un privilegio con el sufrimiento que involucre. Es bueno. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, aprender obediencia, servir, implica padecimiento, implica sufrimiento. Pero el cristiano está dispuesto a sufrir para abandonar pecados, hábitos malos, etc., porque es bueno y es beneficioso abandonar eso. Quiere dejar de practicar lo que practican sus amigos no creyentes porque no hay vida en eso para él. El cristiano quiere amar y ayudar a los demás porque es un deleite y es mejor dar que recibir. Sufrir burlas y rechazo por ser cristiano es un privilegio y ese sufrimiento le ayuda a ver el rostro complacido de su Padre Celestial. Sufrir una enfermedad o prueba de cualquier tipo se convierte en un privilegio cuando eso me acerca más a Cristo. Porque confiar en Él y conocerle es un privilegio. Sufrir por causa de la justicia es un premio para el cristiano porque poder andar en justicia es un regalo en sí mismo que se recibe cuando se recibe la vida eterna. La Biblia lo dice, el amor es sufrido. Y amar a Jesús sufrientemente es un regalo para el cristiano. Lo es. Sabemos que la gracia y la vida de Dios nos vino por medio de Jesús gracias a sus sufrimientos y a su muerte. Y así los sufrimientos que nos vienen a nuestra vida a causa de Jesús
son un vehículo por el cual Dios trae bendición y gracia. Los padecimientos por su causa son usados por Jesús y cooperan para nuestro bien. Y si los padecimientos por causa de Jesús que experimentamos son canales por los cuales Dios trae beneficios a nuestras vidas, entonces participar de ello es un privilegio, un regalo. Por tanto, en definitiva, la meta de vivir confiado en el Evangelio es conocer a Cristo, conocer el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. Y Pablo anhela vivir esta meta hasta sus últimas consecuencias, aunque eso signifique sufrir hasta morir, por martirio como Jesús, por ejemplo. Si ese fuera el caso, Pablo anhela no abandonar la meta, sino seguir participando de sus sufrimientos como hijo de Dios, imitando al Hijo de Dios. Para ir concluyendo, hermanos, se nos llama a gozarnos en el Señor. A gozarnos en el Señor. Si buscamos el gozo en las circunstancias, nunca será completo nuestro gozo. Si buscamos el gozo en nuestro desempeño como cristianos, nunca será completo nuestro gozo. Pero si nos volvemos a confiar en el Evangelio hoy y descansar en el desempeño completo de Jesús, que Dios me lo cuenta como propio, entonces nuestro gozo será cumplido. Entonces, desde ahí, desde esa base, conoceremos a Jesús más y más. Y experimentaremos más y más su poder en nuestra vida. Y aún el sufrimiento cobrará sentido y tendrá un propósito noble. Pero quiero decir unas palabras a ti que estás convencido de que debes añadir algo de tu esfuerzo para ganar la aceptación de Dios. Si no renuncias al aprecio de tus logros religiosos, no podrás apreciar la verdadera y única ganancia, Cristo. O una cosa o la otra. Y por último, déjenme leer esta pequeña cita del poderoso predicador del gran avivamiento del siglo XVIII, George Whitefield, que dice: solo podemos ser llamados verdaderos creyentes cuando no solo profesamos creer, sino que hemos sentido el poder de la resurrección de nuestro bendito Señor al ser vivificados y resucitados por su Espíritu a una completa novedad, tanto de corazón como de vida. Estés en el punto en el que estés, mi palabra para ti es la misma. Mira a Cristo. Contempla su excelencia y confíale toda tu vida y toda tu eternidad. Amén. Vamos a orar. Oh Padre bendito, todopoderoso, te damos las gracias, Señor, porque tú nos puedes hablar a pesar de nuestra debilidad, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos conocerte y verte, contemplarte, Señor, y que podamos ir de poder en poder, de gloria en gloria, Señor, y que esa resurrección, esa victoria, pueda ser también en el día de hoy para otros su victoria, su resurrección, Señor. Te lo rogamos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.